Esperamos ahora concluir con lo que hemos venido comentando en dos puntos de vista anteriores, que son los elementos que componen este extraordinario y extenso discurso del Papa Benedicto XVI sobre la realidad del mundo y la evaluación del mundo. Luego de hablarnos de la crisis global y de la necesidad de la globalización de la solidaridad y de la fraternidad, el Papa nos habló del tema de la persecución religiosa de los cristianos y obviamente también de la terrible crisis en el Medio Oriente, donde señala que solamente el diálogo puede poner fin a las crecientes tensiones, especialmente las producidas por el conflicto en la Franja de Gaza, donde un número importantísimo de civiles están siendo víctimas del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Obviamente, el Papa decide girar, luego de hablar del Asia en general, a el África, que será escenario de su próxima visita, Dios mediante, en marzo. Y al respecto, señaló que él espera que los habitantes de ese continente, refiriéndose a su visita, estén dispuestos a acoger el Evangelio y a vivirlo con coherencia, construyendo la paz a través de la lucha contra la pobreza moral y material. Y el Papa subrayó que muchos niños africanos, los niños son un tema de su constante preocupación, viven el drama de los refugiados y los desplazados en Somalia, donde sabemos que prácticamente no existe un gobierno, en Darfur, en esta zona donde las minorías de raza negra, cristianas y animistas se refugian de la mayoría musulmana, en Sudán, donde el gobierno de Khartoum musulmán está tratando de acabar con ellos, ¿no? Y en la República Democrática del Congo, donde existen terribles tensiones étnicas. El Papa pidió a los responsables políticos a nivel nacional e internacional, y acá lo cito textualmente, que tome todas las medidas necesarias para resolver los conflictos abiertos y pongan fin a las injusticias que los han provocado. Así el Papa manifestó esperanza y deseo de que, en primer lugar, en Somalia se restaure el Estado. Como saben ustedes, hace 9 años, distintos señores de la guerra acabaron con un dictador militar, pero luego se volvieron los unos contra los otros y desde entonces Somalia no tiene un gobierno. Está totalmente parcelado entre estos señores de la guerra, algunos de ellos fundamentalistas musulmanes muy cercanos a Al-Qaeda, y han creado una situación de crisis humanitaria. El Papa recuerda también que en Zimbabue la situación es crítica y es necesaria gran cantidad de ayuda humanitaria. Zimbabue es la antigua Rodesia, una colonia inglesa. Desde su independencia, el presidente africano ha perdido las elecciones el año pasado y no ha querido dejar el gobierno, manipulando los resultados, generando un conflicto entre su deseo de quedarse en el gobierno y la oposición, que no parece ser moralmente de mayor talla, ¿no? Este conflicto político ha paralizado el país y ha convertido a Zimbabue en el país con el índice de hiperinflación más grande del mundo, de tal manera que hace que para la gente pobre sea irrelevante trabajar, porque son pagados con una moneda, la moneda local, que se pulveriza, que pierde su valor en horas durante el día, no en días o en semanas, sino en horas. Y esto ha generado, por supuesto, una crisis humanitaria enorme. El Papa sigue hablando al respecto y señala su preocupación constante por África, ¿no? Y la necesidad de una atención especial por el continente africano, y entre ellos su complacencia por el establecimiento de relaciones diplomáticas con una nación más en el África el año pasado, con Botswana, una pequeña nación del África Occidental. El Papa pasa luego a hablar de la realidad de América Latina y señala que hay que desear que las legislaciones tengan en cuenta las necesidades de los que emigran, facilitando el reagrupamiento familiar y conciliando las legítimas exigencias de seguridad con las del respeto inviolable de la persona humana. Obviamente acá el Papa está hablando de Estados Unidos y del problema de los migrantes. Si bien Estados Unidos, por las amenazas internacionales fundamentalistas, necesita asegurar sus fronteras, la seguridad de sus fronteras no tiene que
dejar de lado el tema de la dignidad de las personas que ingresan, que tienen el derecho de tratar de ganarse una vida honestamente y de una forma mejor para sus familias. Y además tener el derecho de poder reunificarse con sus familias, de tal manera que las leyes no sean impedimento para ellos, sino ayuda. Se requiere de mucha creatividad para encontrar un punto justo al respecto, pero ciertamente no pueden dejarse de hacer los esfuerzos y el Papa no puede dejar de hablar de esta necesidad. El Papa ha elogiado también el compromiso prioritario de ciertos gobiernos, no los menciona, pero aquí valdría la pena mencionarlos: Colombia, Perú y Chile, de restablecer la legalidad y emprender una lucha sin cuartel contra el tráfico de estupefacientes y contra la corrupción. Y especialmente manifestó su alegría por la celebración de los 30 años del acuerdo que puso fin a una posible inminente guerra entre Argentina y Chile, dos naciones católicas, que justamente el año pasado, para celebrar el éxito de esta fraternidad negociada por el recordado Papa Juan Pablo II a través del cardenal Antonio Zamoré, han decidido erigir un monumento al Papa Juan Pablo II. El Papa espera además que el nuevo concordato firmado entre la Santa Sede y el Brasil siga reconociendo el papel que la Iglesia tiene en la sociedad y que es clarísimo, especialmente en las campañas que el gobierno ha tratado de realizar para combatir el hambre, ¿no? El Papa recuerda con cariño que la Iglesia católica acompaña desde hace 5 siglos a los pueblos de América Latina, compartiendo sus esperanzas y sus preocupaciones. Sus pastores saben que para promover el progreso auténtico de la sociedad, su quehacer propio es iluminar las conciencias y formar laicos capaces. Laicos capaces, hermanos, lo repito yo, no lo repitió el Papa. Pero, ¿qué significan capaces? Acá el Papa los describe: aquellos que tienen la característica y la formación para intervenir con ardor en las realidades temporales, poniéndose al servicio del bien común. Es decir, no dejando el terreno libre para aquellos que no defienden el bien común, y para que los católicos no nos quejemos de políticos corruptos diciendo ¿y qué hace la Iglesia? Porque nosotros somos en ese aspecto la parte de la Iglesia que tiene que hacerse presente en el ámbito público. El Papa finalmente terminó con los que llaman las naciones que están más cerca y saludó a la comunidad cristiana de Turquía, que, como saben ustedes, está especialmente entusiasmada porque se celebra el año paulino. Turquía fue un punto geográfico importante dentro de la vida de San Pablo, comenzando porque en Tarso, la actual Turquía, se encuentra su lugar de nacimiento, que se ha convertido en lugar de peregrinación. Y luego el Papa señala las aspiraciones de paz de Chipre, esta isla en el medio del Mediterráneo dividida por el conflicto entre turcos y griegos, y donde se espera que finalmente un acuerdo ponga fin a una especie de muro de Berlín que existe dividiendo ambas regiones después de un par de guerras bastante sanguinarias. El Papa se le refiere luego a la Europa central, la Europa del Cáucaso, es decir, donde se encuentra la antigua Unión Soviética y donde se encuentran regiones como Ucrania, como Georgia, y al respecto el Papa dice que espera que en Georgia, que fue, como saben ustedes, el año pasado invadida por la Federación Rusa, sean respetados todos los compromisos suscritos en el acuerdo de cese el fuego del pasado mes de agosto, concluido gracias a los esfuerzos diplomáticos de la Unión Europea, y que el regreso de los desplazados a sus hogares sea posible cuanto antes. Se refiere finalmente el Papa al sudeste europeo, hablamos de la región de los Balcanes, ¿no?, donde la Santa Sede sigue adelante con su compromiso a favor de la estabilidad de la región y espera que seguirán creándose las condiciones para un futuro de reconciliación y de paz entre las poblaciones de Serbia y Kosovo. Kosovo era una minoría musulmana oprimida por la mayoría ortodoxa que finalmente logró su independencia. Esta independencia ha producido mucha amargura entre los serbios, que han sentido que se les ha cercenado un territorio, y en consecuencia existen muchas tensiones allí.
el Papa augura que estas tensiones puedan ser superadas mediante el diálogo y la reconciliación. Finalmente, el Papa recuerda que la pobreza, hablando ya del mundo entero, se combate si la humanidad se vuelve más fraterna, compartiendo los valores y las ideas fundados en la dignidad de la persona, en la libertad vinculada a la responsabilidad y en el reconocimiento efectivo del puesto de Dios en la vida del hombre. Que tengas un buen día.